El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como siempre, tenemos aquí entrevistas y hoy tenemos a uno de los más destacados realizadores de nuestra ciudad, del país, Óscar Campo, muy conocido de todos ustedes. Bueno, no voy a nombrar todas las realizaciones. Óscar sigue en la Escuela de Comunicación Social, dirige una maestría en este campo, pero nos convoca aquí a hablar de la penúltima producción y que es Una tumba a cielo abierto, un documental sobre el río Cauca. Tema pues que es de mayor interés para esta región, para este país. Bienvenido a nuestro programa, Óscar. Gracias, hombre, chévere hablar del tema. La idea es que nos cuentes un poco el origen del trabajo de este documental, es decir, cómo empezaste a armar el proyecto, la investigación previa, que uno al verlo se da cuenta que has realizado para este documental. Sí, yo creo que este caso fue como una especie como de un escándalo, es decir, como me sentí escandalizado por una historia que me contaron sobre los muertos que bajaban por el río Cauca. Eso fue como a mediados de los 90, muertos que recogía la gente en las orillas y me contaban, después no lo pude verificar si era cierto o no, que como iban siempre dolientes a buscar los muertos, los ponían en congeladores esperando a que apareciera el doliente. Los tenían ahí un tiempo y si no aparecían dejaban que siguiera muerto. Eso me llevó a investigar sobre el tema y inclusive estuve en esa época con Henry Holguín, que era el que dirigía El Caleño, porque eso aparecía, digamos, como dentro de temas judiciales. En ese momento a mí me interesaba con mucho de pronto escribir thrillers, novela negra, historias, digamos, de vida criminal, digamos, y en ese momento Cali, año 95, pleno era del narcotráfico. Esa historia, digamos, resumía muchas cosas que tenían que ver con lo que estaba pasando en la ciudad. Era el botadero de muertos, no solamente de las mafias, sino también de lo que estaba empezando a pasar también con esa guerra que después se amplió. Ahí, por ejemplo, tiraron muchos muchachos del ELN, que a partir de un secuestro que hicieron en esa época, y donde aparece el MAS también, se dice, digamos, que tiraron muchos chicos de Cali. Hubo toda una masacre, digamos, con esto. Las masacres eran como continuas. Yo en ese momento hice un documental sobre las páginas amarillas de la ciudad, lo hice con Henry Holguín, mirando, digamos, lo que pasaba, digamos, en la ciudad en las noches también. Y una de las entrevistas que hice fue al Gallinazo Judicial, que era un personaje que está ahí al comienzo de la nueva película, pero que también metí en otros cortos que hice antes, que era un personaje que cogía a los muertos, pero él no usaba guantes, no usaba nada que quiera los olores. Exacto. Y me conmovió mucho ese personaje, porque él no se cuidaba para sacar esos muertos podridos, y él no se protegía. Y entonces decidí hacer como un especial, digamos, sobre ese personaje, al que los reporteros de Página Roja le decían el
Gallinazo Judicial. Después estuve haciendo una maestría en guión cinematográfico en España y ahí escribí un guión con Doc Comparato. ¿El brasilero? El brasilero. Él me estuvo asesorando y escribí este guión. Y después, cuando regresé a Colombia, lo mandé a varias convocatorias de cinematografía. Y recuerdo que alguna vez algún jurado me dijo que eso era irrealizable porque era demasiado terrible toda la historia. De todas maneras, aquí se han contado historias muy terribles, ¿no?, en Colombia, como para que esa no se pudiera contar. Pero él consideró que era como casi inmoral contar esa historia. La mandé a varios concursos, estuvo como 2 veces al borde de ganarse la posibilidad de hacerlo en cine, en 35 milímetros, pero pues se tomaron esas posibilidades. Durante la primera década del siglo XXI hice 3 películas sobre conflicto armado. Hay una que se llama Noticias de Guerra en Colombia, que es un largometraje documental que hice a partir de recortes. Los periodistas filman por lo general media hora de algo, pero salen unos segundos. Y logré que el noticiero 90 minutos me diera como 100 horas de recortes de cosas que habían filmado en combate. A mí se me cambió un poco también la perspectiva de lo que estaba haciendo en ese momento. Ya no me interesaba tanto, digamos, el tema del thriller y de la novela negra, sino lo que estaba pasando efectivamente, que tenía que ver con una realidad más próxima. Y entonces hice este documental que se llama Noticias de Guerra y otro que se llama Cuerpos Frágiles, que era sobre las noticias al aire de la muerte de Raúl Reyes. Estuve grabando durante 2 años y medio esas noticias y después hice un documental pensando, digamos, ese relato que se había armado en todo ese tiempo. Después hice un largometraje de ficción que tenía que ver con eso que estaba allí pasando en ese momento de la guerra, que fue muy fuerte en el Valle del Cauca y en el Cauca. Hice una película que se llama Yo Soy Otro, que tenía que ver con, básicamente, con lo que me estaba pasando a mí, que es esa cosa, digamos, como de esa ambivalencia que tuvimos en esos años de guerra tan jodidas. Ambivalencias de todo tipo. Yo creo que todos los monstruos de la guerra estaban dentro de uno. Entonces era una película sobre eso. Ya, digamos, en el año 2012, cuando ya estábamos en la época de Santos, como que la cosa había mejorado un poco. Entonces decidí hacer un trabajo ya sobre como los restos, sobre la ruina de esa Cali, de esos años, de los años 80, 90, que fueron terribles, y la primera década del siglo XXI. Y entonces estaba muy interesado, digamos, en ese tema a partir de Benjamin y a partir de varios teóricos sobre el tema. Y entonces decidí hacer esta película. No lo pude hacer por todo el río, sino por tramos, porque hay tramos a los que no se puede entrar. Hay tramos que son muy jodidamente peligrosos, por lo menos en los años 2014, 2015, que fue cuando filmé. Un tramo, por ejemplo, que iba desde Juanchito hasta el Puente del Comercio, donde había chicos armados al lado y lado, porque resulta que por el río Cauca baja mucha droga para el microtráfico en Cali, y bajan armas, y baja dinero, y siempre hay gente armada cuidando los cargamentos, y siempre hay gente con ganas de robárselos. Entonces es un sitio, digamos, bastante complicado. Algunos tramos era casi imposible entrar. Y por otro lado, había que entrar siempre autorizado por las comunidades. Ellos siempre estaban vigilantes de que uno no fuera a dar una mala imagen, digamos, también de los lugares que uno visitaba y que filmaba. Entonces sí, digamos, era un trabajo fundamentalmente lo que queda de la guerra un poco y lo que queda de esos años del narcotráfico en Cali, de la fiesta del narcotráfico en Cali. Y pues hice esta película que es una travesía por todo el río, desde Cali hasta Risaralda, que es un poco el recorrido de los cadáveres. Se logran recoger en el último momento en Caral, Risaralda, porque de ahí para allá ya no se pueden recoger. Yo he estado pensando en el tema de los ríos, obviamente influenciado por el Instituto Sinara de algunas cosas que se han hecho, más pensando en términos medioambientales, de calidad, del problema del agua, del problema de que esta región, si no rescata el río Cauca, se va a quedar sin agua los próximos 50 años si no se toman las medidas, y una de ellas es recuperar el río, y este lado del río como un escenario pues de violencia, de la guerra, del narcotráfico, y por supuesto la tumba, como tú lo llamas, una tumba a cielo abierto. Sí. El personaje tuyo con el que inicia el documental, él habla que él está haciendo a la orden de 1945, o sea, sí, el río también tuvo que ver con la violencia de los años 50, 40 y 50. Sí, el Gallinazo dice eso. El Gallinazo dice eso, y después entonces vienen otras etapas, y pues es muy cruel la última, la del paramilitarismo, el narcotráfico. Sí. Hay una novela de Adelaida Fernández que se llama Que los buscan en el río, ya fue maestra rural en Trujillo, y cuenta todas esas historias, cómo van desapareciendo a las personas y los tienen que ir a buscar es al río. Entonces el personaje tuyo es el que ayuda y a lo largo del río. Mi pregunta es con relación a algo que creo que está apenas por hacerse con relación a un río como el Cauca. Son la diversidad y la riqueza de narrativas que produce la historia de un río como el Cauca. Sí, hay una cosa que terminó como gustarme demasiado, como que uno de pronto se vuelve culposo de que le guste demasiado.
lado. Y es que aparece una serie de relatos absolutamente negros, ¿no? Es decir, el relato de los niños, por ejemplo, de estos niños que están ahí y que ven bajar estos muertos y como no se pueden sacar, estos muertos a veces quedan enredados en las raíces de los árboles que dan al río. Y como no los pueden sacar, se pudren ahí. Y ellos están nadando y los muertos se están pudriendo enfrente de la casa de ellos. Y pasan los días y ven como de pronto el agua se lleva una cabeza, después lleva una mano y se los va llevando de a poquitos. Esa es una historia que me pareció tremenda. Y había muchas historias, por ejemplo, también la otra historia de este cadáver que iba bajando y los areneros lo ven bajar y lo recogen y le roban. No era un muerto que les habían pedido que rescataran, sino que era otro señor. Y le quitan el dinero y le quitan las cosas, la correa. Claro, eso también me impresionó mucho porque hay otro documental que se hizo sobre el río, que la hizo Juan Manuel Echavarría. Muy bonito documental sobre gente que recoge los muertos en el río Magdalena y los venera. Hay como una especie como de cuidado de la tumba de un NN, se vuelve digamos como un familiar que ellos cuidan. Y él tuvo una exposición muy interesante también sobre eso en varias partes de Colombia. Pero aquí era todo lo contrario, aquí digamos no había esa forma sagrada digamos de enfrentar la muerte de esos personajes, sino que básicamente lo que se encontraban era con un cadáver y ese cadáver de pronto llevaba plata, llevaba un dinero y si llevaba dinero le quitaban el dinero y seguía su curso. Entonces eso me pareció que era una gran crudeza, pero así digamos muchos relatos, otros que también lo metí, porque también me encontré unos sicarios, por ejemplo en el norte del Valle, que también me contaron otras historias de unos asesinatos muy crueles de la mafia en esas regiones. Entonces eso se iba volviendo una colección de relatos negros, de relatos terribles. Y claro, en algún momento pensé yo que no estaba bien como sentir que se podía hacer un material importante si no tenía otro tipo de tratamiento. Es decir, que podía quedarse en el amarillo solamente. Solo concentrado en ese sí, entonces, lado tan macabro y tan terrible. Sí. Entonces, claro, como la mitad, digamos, de la película, yo lo hablo, ¿no? Si lo estoy haciendo es una guía turística macabra, porque recordaba yo, digamos, esos recorridos que uno hace en Europa por los ríos. Entonces, aquí está el castillo, yo no sé qué, aquí está, aquí sucedió tal cosa, un recorrido histórico. Y de pronto sentí que estaba haciendo lo mismo, como un recorrido histórico también, porque la historia en ese río va de un lado para otro, es decir, está el muerto de los años 40, está el muerto de los años 70. Hay como diversas épocas que se mezclan allí, es como un palimpsesto el río. Entonces vi la necesidad de ir más allá, de pensar, digamos, más allá de la anécdota macabra. Y había la necesidad de tratar de entenderla desde otro lado. Yo pienso, digamos, que la filosofía era muy importante para poder entender. Pensar, digamos, lo que se está pensando ahora sobre otros cuerpos que también están siendo dejados, por ejemplo, los cuerpos de las personas que están atravesando el Mediterráneo en este momento y desapareciendo bajo las aguas del Mediterráneo. Esa historia de lo que pasa ahí se conecta con otras historias que están pasando en otras partes del mundo. Y también sentí la necesidad de salir de la historia local y poner esa historia en un lugar mucho más amplio, en una escena más amplia. No quedarse con la pequeña historia, el pequeño relato, sino tratar de darle un contexto mucho más amplio. Traté entonces como de introducir una voz que pensara sobre ese tema de cierta complejidad que puede provenir de la filosofía o la biopolítica también, digamos, que me parece que es una disciplina que en este momento está hablando de ese tipo de cosas que están sucediendo con la vida de los seres humanos, ¿no? Vidas que son protegidas, pero otras vidas que no valen nada y que pueden ser arrojados a los ríos y no pasa nada con eso. Entonces, claro, yo decidí echarle mano a estos autores de la biopolítica, a Gambe, a Foucault, al mismo Foucault. Foucault tiene un gran libro sobre la biopolítica. Sobre la biopolítica. Seminario. Entonces decidí enfrentarlo desde ese lado, es decir, como esos muertos ya no eran como material para un relato que solamente narrara, digamos, la anécdota, sino también como de pronto algo que impulsara otro tipo de reflexión. Entonces lo que hice, el dispositivo que monté fue mostrar el río como un espacio vacío que genera donde hay unas escenas que son evocadas a través de lo que la gente cuenta, pero también un espacio de reflexión, pequeñas escenas donde se puede reflexionar. Es un poco lo que hay en una película de Alan Rasmussen que se llama Noche y Niebla, que es sobre los campos de exterminio de la Alemania nazi. Y pues yéndome por ese lado me encuentro también con el tema, digamos, de estas grandes hecatombes que ha habido en la historia del siglo XX, ¿no? Auschwitz, la bomba de Hiroshima, como los grandes desastres
desastres de la humanidad durante el siglo XX. Y yo creo, digamos, que lo que ha sucedido en Colombia hace parte, digamos, de esa narrativa del desastre, ¿no? De los grandes desastres del siglo XX. Entonces traté de inscribir ese recorrido dentro de una visión mucho más amplia. Sí. Y eso me hace pensar en algo que tu trabajo pues llama la atención, es darle centralidad, así sea por esa entrada que pesa y que hace parte de su historia, que es la macabra, la muerte, la violencia, pero en otros sentidos volver sobre la historia del río y todo lo que hay alrededor del río, sobre todo en unas sociedades como las nuestras, en el caso de la sociedad caleña y todos los pueblos que están a la ribera del río Cauca, es que estamos de espaldas, es decir, el río es algo como muy distante, es como, eso pasa por allá, pero no es con nosotros. Nunca lo hemos mirado. Nunca lo hemos mirado, es muy jodido. En Europa ya empezaron a rescatarlo, hay una historia. Aquí no, aquí eso no se ha podido. Hace parte como de, yo lo sentía porque de todas maneras estuve muy cercano a esa historia en los años 90. Lo sentía como parte de mi inconsciencia. Es decir, como entendiendo un poco el inconsciente como ese lugar donde hay muchas cosas de la vida diurna que están allí en esa oscuridad y que a veces emergen, ¿no? De una manera catastrófica. Entonces, es básicamente como lo quería ver. Es parte, digamos, del inconsciente de la gente que vive en esta ciudad o que ha vivido, es el río. El río, digamos, es ese lugar donde hemos arrojado muchas cosas que quisiéramos tener ocultas de nuestra vida diurna. Es decir, ahí toda la locura está ahí. Toda la locura que ha vivido esta ciudad durante tantos años. Toda esa violencias han sido arrojadas ahí. Claro, y el río las esconde, el río fluye y es un río bastante pardo, las aguas son bastante oscuras, todo queda como guardado, digamos, ahí. Pero lo interesante es que cuando estaba haciendo la película me encuentro con que los areneros a veces sacan cosas. Había uno, por ejemplo, que me quería vender un pedazo de un dinosaurio que había encontrado en el río. Eso no lo saqué porque no alcancé a filmar lo que me está... Pero ahí se encuentran, por ejemplo, a veces se caen esas peñas y caen cementerios indígenas también, porque hubo muchos cementerios indígenas que están a la ladera del río, como parte de las religiones que ellos tenían y de los rituales que ellos tenían que hacer ese tipo de ceremonias funerarias al lado del río. Entonces uno se va encontrando con la historia transfigurada de una manera muy extraña, ¿no? Y como muchas historias, es toda la historia de la ciudad que va siendo arrastrada y va quedando ocultada. Imagen preciosa, va quedando ocultada, el río la va ocultando. La va ocultando. Entonces, y eso hace parte de nuestra inconsciencia. No quiere decir, digamos, que no esté, está ahí, no estando en nuestra atención, pero está ahí y es un peso que tenemos todos los habitantes de Cali. Es el peso, digamos, el limo de eso, de donde se organiza esta modernidad, digamos, caleña, ¿no? Es sobre ese montón, digamos, de cosas ocultas que funciona, pues, nuestra vida diurna en Cali, ¿no? Entonces, a veces hasta me desvelaba pensando en eso. Esas cosas que están pasando por allá y que lleva el río en la oscuridad. Y en la oscuridad de uno también, digamos, que no mira eso. Pero en la oscuridad de la noche pasan muchas cosas por ese río y siguen pasando. Entonces, hasta hoy siguen pasando. Es un río donde una parte del conflicto armado y del narcotráfico sigue pasando por ahí. Están estos personajes. Siempre me llamaban la atención estos personajes que vigilan el paso de la mercancía, de la droga. Hay otros, por ejemplo, que están, eso sí logré entrevistarlos para la película, que son los que cobran impuesto por lo que baja por el río, o sea, el 10%. Claro, eso termina en tiroteo. Hubo unos lugares que no me lo dejaron filmar, pero eran ranchos al lado del río, llenos, agujereados completamente de balas. De las balaceras tan jodidas que se han armado, digamos, en ese sitio. Entonces, claro, es un sitio absolutamente delirante. Ya después, de todas maneras, estuve pensando otra cosa y es como que el dispositivo que tomé es un poco pensando en Apocalipsis Now, es de un tipo que va por el río pensando y que es el también... Encontrarse río arriba por el Congo, ¿no? También, sí, la de Conrad. Sí, claro. Entonces pensaba eso, pero también que eso era... El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas. Pero también pensaba yo que había un error ahí, digamos, en el dispositivo, porque es como una mente cartesiana tratando de pensar algo que realmente lo desborda. Al final yo, cuando llegué a editar, sentí que yo no era la persona para hablar de eso. Y sentí como mucha culpa de estar haciéndolo, pero ya lo había hecho. El personaje que habla, el personaje que soy yo ahí me molesta mucho. Tienes tensión con eso. Sí. Bueno, yo escuchándote, imagino y pienso que estamos descubriendo una veta enorme, una mina enorme de historias de esta región, de esta ciudad. Sí. Porque eso de que esté allá y que nadie presta atención, que eso sucede, que el río esconde, es un poco lo que pasa con Cali y con las otras ciudades que no han estado
dijéramos, pendientes del río. Y eso mismo pasa con el Magdalena. Sí, ahí también es una cosa tenaz. Una gran tragedia. Y es uno de los asuntos pues fundamentales ahora que se habla del cambio climático, del tema medioambiental, de recuperar la agricultura. Bueno, eso todo está reventado por las nuevas economías, por la violencia, el narcotráfico, etc. Es territorio de conquista. Este es territorio de conquista, sí, tienes toda la razón. Y bueno, escuchándote abres pues un horizonte para nuevas realizaciones. Yo creo que apenas se está explorando para que hay mucha gente investigue desde muchas perspectivas, para que haya relatos de todo tipo. Yo quería ver una película de zombies, por ejemplo. Una maravilla. De los muertos. De los muertos, sí, los zombies, claro. Es una maravilla. Sí, eso, pienso que alguna vez haré algo acerca de zombies y eso, porque es un tema que es muy apremiante cada vez más, ¿no? La zombificación del mundo. Del mundo, sí. Me llama mucho la atención. Bueno, Oscar, pues te agradezco mucho haber estado aquí en La Palabra en Radio. Vamos a tener otras conversaciones contigo, porque tus nuevas películas y otras cosas que tú has hecho y tu enorme creatividad y trabajo constante, yo creo que eres uno de los cineastas colombianos más ligados a problemas de este mundo, a investigarlos, a ir al fondo. Sí, lo que pasa es que yo no me siento tanto cineasta, sino cuando hago una película siento que estoy haciendo como un paper de un profesor de la universidad. Y me pasa, tengo la misma relación, como que hago la película y ya no me interesa si eso va a ir a parar a una biblioteca o lo van a ver 100.000 personas. Yo tengo como esa relación que por lo general tienen los cineastas con sus películas. De alguna manera como exponerse y exponiendo la película. Yo pienso que el trabajo universitario, los profesores universitarios, a veces es culposo, a veces digamos uno hace las cosas de una manera culposa. Y si es muy espectacular y si es una cosa que llama mucho la atención, uno siente que está mal. Tengo un poco como, no me siento digamos un realizado. Pero estás abriendo caminos, mostrando cosas, formando gente. Tanto realizador importante ha pasado por la formación de tu escuela, tuyas, tus alumnos, ¿no? Lo que tú has hecho es extraordinario, por tanto, pues te agradezco mucho y marcamos para una próxima oportunidad seguir conversando de estos temas. Okay. Les agradezco a los oyentes de nuestro programa. Gracias les a ustedes y a La Palabra. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy los acompaño con el álbum Afrocubanismo. Este contiene colaboraciones musicales entre músicos de Malí y Cuba. Este álbum fue nominado al Grammy y fue grabado para el sello Circuito Mundial con el productor Nick Gould y el ingeniero Jerry Boyce. La banda afroamericana Afrocubanismo es de 3 integrantes y está compuesta por músicos de la escena musical africana y cubana, con el virtuoso de cora Toumani Diabaté de Malí y el cantante y guitarrista cubano Eliades Ochoa como Buenavista Social Club. Yarabi kele banale Aluma yarabi lorna Sowasiluma yarabi nasipia solo Estas grabaciones fueron planeadas en Cuba, pero fracasaron debido a los problemas de visa de los músicos africanos en el 2010. Finalmente se produjo este encuentro transatlántico entre Malí y Cuba 14 años después. Los acompaño con Toumani Diabaté, Eliades Ochoa y Basekou Kouyaté con la canción Jarabi. Les deseo un feliz final de domingo. Agradezco a mi productora Chile Sain Mosquera y los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.